apreciado colega contador público y empresario conozca sobre las obligaciones de presentación y pago de las principales responsabilidades tributarias nacionales, departamentales y del municipio de San José de Cúcuta del año 2021, a cargo de los profesionales de la Contaduría Pública y Revisoría Fiscal, miembros de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Norte de Santander. Somos una entidad sin ánimo de lucro trabajando con más de 40 años por el desarrollo profesional y fortalecimiento gremial. Bienvenidos. Vamos a tratar el tema de renta de grandes contribuyentes y renta persona jurídica. Renta grandes contribuyentes y personas jurídicas. Los calificados por la DIAN como grandes contribuyentes para los años 2021 y 2022 deberán presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios para el año gravable 2020 y pagar el valor del impuesto en 3 cuotas, teniendo en cuenta el último dígito del NIT de la siguiente forma. La primera cuota entre el 9 y el 22 de febrero. La segunda cuota va entre el 12 y el 23 de abril. Y la tercera y última cuota se pagará entre el 9 y el 23 de junio. Para las instituciones financieras calificadas como grandes contribuyentes obligadas al pago de la sobretasa, liquidarán un anticipo calculando sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020 y lo cancelarán en 2 cuotas iguales. El primer 50% entre el 12 y el 23 de abril. La segunda cuota entre el 9 y el 23 de junio. Las fechas de presentación para los grandes contribuyentes inician el 9 de febrero por el dígito de verificación, iniciando desde el 1 y terminando con el 0. Inician el 9 de febrero y terminan el 23 de junio. La renta para las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, como los contribuyentes del régimen tributario especial, diferentes calificados como grandes contribuyentes, deberán cumplir con el pago del impuesto sobre la renta y complementarios en 2 cuotas. La primera cuota, la declaración y pago, será desde el 12 de abril y el 7 de mayo, teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del NIT. La segunda cuota se pagará entre el 9 y el 23 de junio, teniendo en cuenta el último dígito del NIT. Esta varía un poco porque la primera cuota es teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del NIT y la segunda cuota se debe tener en cuenta es el último dígito del NIT. Las cooperativas del sector cooperativo y el régimen tributario especial deberán acogerse a los mismos plazos de las personas jurídicas, teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del NIT para la declaración y el pago de las 2 cuotas. Entre tanto, para las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los plazos para declarar y pagar es una sola cuota. Estas irán desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre del 2021, de acuerdo con los 2 últimos dígitos del NIT. Para las personas naturales, este año inicia de menor a mayor. Estas son las fechas de presentación para la renta de personas jurídicas, iniciando con los dígitos del NIT del 01 al 05 que inician el 12 de abril hasta el 30 de abril. Luego vuelve a iniciar el 3 de mayo hasta el 23 de junio para el pago de la segunda cuota. Vamos a ver lo que es el calendario tributario del año gravable del 2021 para los agentes retenedores y el impuesto de lo que es la gasolina, el ACPM y el carbono. Primero que todo hay que tener en cuenta que todo lo que es la base fiscal y la base de la norma se puede encontrar en el libro segundo del Estatuto Tributario, que pues tiene como título retención en la fuente. Pues es donde el gobierno nacional, por medio de leyes, pues nos dice cuáles son los agentes retenedores, cómo se deberá pagar este impuesto y cuál es el fin de este impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo del impuesto y por lo tanto no puede llamarse así de esa forma. Entonces el gobierno nacional establece
quiénes son los agentes retenedores, y pues esto es con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y complementarlos. La DIAN podrá establecer un sistema de pagos mensuales por parte de los contribuyentes del impuesto de renta. Es decir, que la DIAN es la encargada de disponer o hacer un sistema que presente ese recaudo al gobierno nacional. Lo que es el título tercero de este libro segundo, pues son todos los conceptos o operaciones a los que están grabados, que están sujetos a retención en la fuente, perdón. Que son los ingresos laborales, los dividendos y participaciones, honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos, y los rendimientos financieros. Aquí se encuentran pues las tarifas de todos los ingresos y demás. Todo esto va desde el artículo 365 hasta el 391 del Estatuto Tributario, y se puede encontrar toda la norma. Esas son las tarifas de la retención en la fuente, que lo podemos encontrar en el artículo 383. Aquí pues nos muestra que a partir de las 87 VT se empieza a estar sujeto a la retención en la fuente hasta los 2.300 salarios, 2.300 VT, en adelante. Aquí podemos encontrar la base, y por medio de la base cuánto es la retención que debe tener, valga la redundancia. Bueno, y ya entrando en materia del calendario tributario para el 2021, hay que tener en cuenta que la declaración en la fuente tiene que ser una declaración mensual, o es una declaración mensual, y pues la fecha se determina por medio del último dígito del NIT. Las personas que su NIT terminen en 1, la fecha va desde enero hasta febrero 9 para presentar su retención. Los que terminan en 2 va desde febrero 10 hasta marzo. Y pues así sucesivamente, ahí se puede ver en la tabla, que va desde diciembre hasta enero del 2022, pues los últimos dígitos, como se puede ver. La gasolina CPM es una declaración mensual y va desde enero hasta febrero 12, desde febrero hasta marzo 12, desde marzo hasta abril 16, abril a mayo 14, mayo, junio 18, de junio a julio hasta el junio 16, de julio hasta el agosto 13, desde agosto hasta septiembre 17, desde septiembre hasta octubre 15, desde octubre hasta noviembre 12, de noviembre hasta diciembre 17 y desde diciembre hasta el 14 de enero del 2022. Con el pago del impuesto al carbono pasa algo similar, porque también pasa algo diferente, ya que es un pago bimestral. Los pagos se deben hacer bimestrales. Entonces van desde enero a febrero y vencen en marzo 12. Los de marzo y abril, que vencen en mayo 14, los de mayo a junio, que vencen en julio 16, los de julio y agosto, que vencen en septiembre 17, el bimestre de septiembre-octubre, que vence hasta el 12 de noviembre, y el último bimestre, noviembre a diciembre, que su plazo máximo es hasta el 14 de enero del 2022. Aquí algo para tener en cuenta es que en la retención en la fuente hay una retención que se causa a lo que son los derivados del petróleo, y por esto hay un decreto que expidió el gobierno nacional que dice que en el caso de los pagos o abonos en cuenta que se efectúan a favor de distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, por la adquisición de los mismos, el porcentaje de retención será del 0.1% del valor del pago o abono en cuenta. Hay que tener en cuenta que es
por el valor del pago total y no tiene una base mínima, sino es la base completa. Otro punto a tener en cuenta es que estos derivados del petróleo no están sometidos a retención en la fuente por concepto de IVA. Por concepto de IVA no tienen o no causan retención en la fuente, más sí por la retención en renta. En renta sí, en IVA no. ¿Por qué? Porque el IVA en los combustibles es monofásico, es decir, que se genera una sola vez en cabeza del productor de combustible. Como se cobra una sola vez el IVA, el que compra, o digamos así, las estaciones de gasolina, no pueden cobrar o no pueden causar la retención en la fuente por concepto de IVA, pues ya que se genera una sola vez en cabeza de Ecopetrol, por ejemplo. Bueno, esto fue todo lo del calendario tributario para los agentes retenedores, gasolina, ACPM y carbono. Muchas gracias. Continuamos con el tema del régimen simple de tributación e impuesto nacional al consumo. A continuación voy a presentar un breve resumen de lo que es el régimen simple de tributación, el impuesto nacional al consumo y su calendario tributario para el año gravable 2021. El régimen simple de tributación es un modelo de tributación opcional de determinación integral que se presenta mediante una declaración anual y su pago se realiza mediante anticipos por bimestral. El régimen simple de tributación fue creado con la Ley 1943 del 2018 en su artículo 66 y retomado por el artículo 74 de la Ley 2010 del 2019 y el decreto 1091 de agosto del 2020 en sus artículos 903 al 916 del Estatuto Tributario. Este impuesto se crea con la finalidad de reducir las cargas formales y sustanciales del contribuyente. La idea es impulsar la formalidad y, en general, facilitar y simplificar el cumplimiento de la obligación tributaria de aquellos contribuyentes que se quieran acoger a este régimen. El régimen simple de tributación sustituye el impuesto de renta, cambiándolo del régimen ordinario al simple. ¿Quién se puede inscribir a este régimen? A este régimen se puede inscribir una persona natural o jurídica. La inscripción se realiza mediante la actualización del RUT entre el periodo comprendido del 1 al 31 de enero. A su vez, se puede retirar de este régimen dentro del mismo periodo, mediante la casilla 47 en el RUT. Tenemos que tener en cuenta la base gravable. Para la base gravable debemos tener en cuenta los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, exceptuando las ganancias ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta. Aquel contribuyente que se quiera inscribir en este régimen debe tener en cuenta que en el año gravable inmediatamente anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o inferiores a 80.000 VTs. ¿Qué impuestos integra este régimen? Integra 4 impuestos. El impuesto nacional al consumo para aquellas actividades de servicio de expendio de comidas y bebidas, como restaurantes, bares, discotecas y hoteles. Integra el impuesto de industria y comercio consolidado, en lo cual incluye el impuesto de industria y comercio anual, de la tasa bomberil y el impuesto de avisos y tableros. Integra los aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador e integra el impuesto sobre las ventas para aquellas actividades que son las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, en su numeral 1, artículo 908 del Estatuto Tributario. Para las tarifas, se tiene en cuenta, están relacionadas de acuerdo a los ingresos y a la actividad empresarial. Las tarifas están de acuerdo a unos rangos, desde 0 a 6.000 VTs para tiendas pequeñas y peluquerías, que van desde el 2%, el 2.8%, el 8.1% y el 11.6%. Para actividades de comercio, industria y servicios técnicos, teniendo en cuenta el mismo rango de ingresos, va desde el 1.8%, el 2.2%, el 3.9% y el 5.4%. Para las actividades de consultoría y profesiones liberales van
desde el 5.9%, el 7.3%, el 12% y el 14.5%. Para las actividades de servicio de comida y servicio de transporte va desde el 3.4%, el 3.8%, el 5.5% y el 7%. A estas tarifas hay que incluirle la tarifa, a la actividad de servicio de comidas y transporte, hay que incluir la tarifa del 8%, que corresponde a la tarifa del Impuesto Nacional al Consumo. Y a cada una de estas actividades hay que incluir la tarifa que establece para industria y comercio anual. El calendario tributario para el año gravable 2021, para la presentación y pago de la declaración anual del impuesto unificado del año gravable 2020, que se vence en el año 2021, hay que tener en cuenta los dos últimos dígitos del NID, iniciando desde el 1 hasta el 0, que va desde el 25 de octubre hasta el 29 de octubre del 2021. Para su presentación y pago de anticipo bimestral, de acuerdo al decreto 1680 del 2020, y para el periodo de enero y febrero, que vence desde el 12 de abril hasta el 23 de abril. Para el periodo de marzo y abril va desde el 10 de mayo hasta el 24 de mayo. Para el periodo de mayo y junio inicia su vencimiento el 8 de julio y termina el 22 de julio. Para el periodo de julio y agosto iniciamos el vencimiento el 8 de septiembre y finaliza el 21 de septiembre. Para el periodo de septiembre y octubre inicia el vencimiento el 9 de noviembre y finaliza el 23 de noviembre. Para el periodo de noviembre y diciembre iniciamos el vencimiento el 12 de enero del 2022 y finaliza el 25 de enero del 2022. Para la presentación y pago de declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas IVA, de acuerdo al decreto 1680 del 2020, esta declaración se vence teniendo en cuenta los últimos dígitos del NID y va desde el 22 de febrero del 2021 hasta el 26 de febrero del 2021. El Impuesto Nacional al Consumo. El Impuesto Nacional al Consumo, su regulación está contemplada en los artículos 512-1 hasta el 512-6 del Estatuto Tributario. Este impuesto es pagado por los consumidores o usuarios finales de bienes y servicios. Las tarifas que se tienen en cuenta para este impuesto son del 16%, el 8% y el 4%. Las actividades de bienes y servicios comprenden servicio de telefonía móvil, telefonía internet, datos y navegación móvil, venta de bienes corporales muebles de producción doméstica o importada, expendio de comidas, bebidas preparadas, y para aquellas actividades que se trabajan bajo la modalidad de franquicia, no incluye el Impuesto Nacional al Consumo. Consumo para las actividades de consumo de bolsas plásticas y para las actividades que se transforman a través de la planta de cannabis medicinal. El calendario tributario, de acuerdo al decreto 1680 del 2020, se debe presentar para el periodo de enero y febrero, teniendo en cuenta el último dígito del NID, iniciando el 9 de marzo y finalizando el 23 de marzo. Para el periodo de marzo y abril, inicia el vencimiento el 10 de mayo y finaliza el 24 de mayo. Para el periodo de mayo y junio, inicia su vencimiento el 8 de julio y finaliza el 22 de julio. Para el periodo de julio y agosto, inicia su vencimiento el 8 de septiembre y finaliza el 21 de septiembre. Para el periodo de septiembre y octubre, inicia el vencimiento el 9 de noviembre y finaliza el 23 de noviembre. Y para el periodo de noviembre y diciembre, inicia el vencimiento el 12 de enero del 2022 y finaliza el 25 de enero del 2022. Estos vencimientos para el Impuesto Nacional del Consumo funciona igual que los vencimientos de la declaración del impuesto sobre las ventas, que se presentan de forma bimestral. A continuación, las páginas de referencia con que fue trabajado este tema. Muchas gracias. Con el tema de patrimonio y precios de transferencia. Vamos a dar una pequeña referencia de lo que significa el impuesto al patrimonio y de lo que significa precios de transferencia. Hay que entender que el impuesto al patrimonio en Colombia ha estado regulado en los últimos 6 años por 3 normas básicas o 3 leyes que vamos a mencionar.
específicamente la ley 1739 del año 2014, la ley 1943 del año 2018, la ley 2010 del año 2019, que le han dado ese nombre que muchos conocemos y que es el impuesto al patrimonio, pero que viene obviamente del famoso impuesto a la riqueza, pero que en esencia es lo mismo. Vamos a entender que ese impuesto al patrimonio está regulado asimismo por el artículo 292-2 del Estatuto Tributario, donde nos menciona los sujetos pasivos de este impuesto. Y podemos decir que ¿quiénes están obligados a pagar el impuesto al patrimonio? Pues personas naturales, obviamente sucesiones ilíquidas, residentes y no residentes, que sean responsables del régimen ordinario y del régimen simple de tributación, específicamente pues que sean declarantes del impuesto de renta. Y asimismo las sociedades extranjeras que no sean declarantes del impuesto de renta, pero que posean bien en el país. O sea que ahí vamos a encontrarnos que el impuesto al patrimonio tiene sus sujetos pasivos claramente definidos en el artículo 292, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Asimismo, el hecho generador, o sea, lo que nos hace que estemos en la obligación de presentar o de pagar el impuesto al patrimonio, es necesariamente lo que se define en el artículo 294-2 del Estatuto Tributario, donde nos dice que para que usted se convierta en sujeto pasivo de ese impuesto al patrimonio, pues debe tener un patrimonio líquido a 1 de enero del año 2020, o sea, el año pasado, que sea igual o superior a 5.000 millones de pesos. Lo importante aquí es entender que ese es patrimonio líquido, ¿no? Estamos hablando que es el patrimonio bruto menos los pasivos igual al patrimonio líquido, y de esa base gravable pues tenemos obviamente la referencia para tomar si somos o no responsables del impuesto al patrimonio. Recordaríamos entonces que son personas naturales, residentes o no residentes en el país, y obviamente personas jurídicas no residentes, no responsables del impuesto, pero que tengan activos en Colombia. Y este impuesto al patrimonio tiene su presentación según el calendario tributario emitido obviamente por la DIAN a partir del mes de mayo. A partir del mes de mayo, pues obviamente vamos a tener la presentación y la declaración en la primera cuota a partir del 10 de mayo, y obviamente la segunda cuota va a iniciar a partir del 8 de septiembre. Obviamente, obligación de carácter formal y sustancial, es decir, tenemos que declararlo y obviamente tenerlo que pagarlo de acuerdo a las bases gravables y obviamente a la depuración de esos impuestos que están reguladas por los artículos anteriormente mencionados. Con respecto al tema de precios de transferencia, si bien es cierto, no es una obligación de carácter tributario, porque como tal no es un impuesto, porque usted no está regulando el pago de un impuesto, pero sí la obligación formal de la presentación de una declaración. Por eso se llama declaración informativa de precios de transferencia. Tenemos que decir que como todos los impuestos en Colombia, pues obviamente están dentro del Decreto Único Tributario 1625 del año 2016, que es el Decreto Único Reglamentario, y que fue modificado por el Decreto 1680 del año 2020, que es que modifica específicamente todas las obligaciones formales en lo que tiene que ver con presentaciones, calendarios tributarios. Y en el artículo 260-5 y 260-9 del Estatuto Tributario se encuentra quiénes son las personas o los sujetos pasivos que están obligadas a presentar esta declaración de precios de transferencia. Y ahí vamos a darnos cuenta que pueden ser personas naturales y obviamente personas jurídicas que hayan realizado operaciones de compra o venta de bienes o servicios con entidades vinculadas económicas en el exterior o que tengan presencia en zona franca en Colombia. ¿Correcto? Entonces vamos a encontrarnos allí que hay unas especificaciones directas, porque no todo mundo en Colombia es sujeto pasivo de presentar esa declaración informativa, sino aquellos que están regulados en el artículo 260-5 y 260-9. Asimismo debemos entender que va a generar la obligación de presentar este impuesto a aquellas personas que tengan un patrimonio bruto al cierre del periodo gravable mayor o igual a 100.000 VTs. Para el año 2020, la que vamos a presentar este año, estamos hablando que su patrimonio bruto tiene que estar por encima de 3.560 millones.
o sus ingresos brutos mayores a 61.000 UVTs, y para el caso en pesos colombianos estamos hablando de 2.172 millones de pesos aproximadamente, para que se vuelva sujeto pasivo de la declaración informativa de precios de transferencia. Y por obvias razones, esta declaración se debe presentar a partir obviamente del mes de septiembre. Hay una situación muy específica para este año 2021, cuando vamos a presentar la declaración informativa del año 2020, que podemos presentar, ahora nos obligan a presentar la declaración informativa y a su vez un informe maestro por país. Pero la obligación de la declaración informativa comienza a partir del 7 de septiembre y terminaría obviamente el 20 del mismo mes. Y la documentación comprobatoria, que es una documentación anexa a la declaración informativa, comenzaría también a partir del 7 de septiembre y terminaría el 20 del mismo mes. Y aquellas entidades que, de acuerdo a la normatividad que esté estipulada para este tema, presentarían esa información maestro a partir del 10 de diciembre y terminaría el 23 del mismo año. Estas son las obligaciones con respecto al impuesto del patrimonio y de la declaración informativa de precios de transferencia. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a conocer todos los contables cuál es la responsabilidad que tenemos frente a las empresas del sector público, cómo son los informes, cuáles son los reportes obligados y de qué manera le debemos responder de manera oportuna a la Contaduría General de la Nación. Para eso entonces vamos a tomar dos temas muy breves, los aspectos contables y administrativos y propiamente la fecha o los informes a la Contaduría General de la Nación. Miremos seguidamente esta diapositiva para comenzar entonces a hablar de los temas que tienen que ver con los aspectos contables. Pero primero, ustedes debemos tener muy claro que hay 4 resoluciones que marcan una responsabilidad en los informes de los contadores públicos. Esos sujetos son los que están a través de la resolución 533 del 2015, son a las entidades de gobierno. ¿Cuáles son las entidades de gobierno? Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, para ejemplo. La resolución 414 del año 2014. Esas son las empresas que no cotizan en bolsa de valores, pero que son del Estado. La resolución 461 del año 2017. Ahí están las entidades en liquidación, están reguladas por esa resolución para los informes contables. Y una cuarta resolución, la 037 del año 2017, esa corresponde a las entidades que cotizan en bolsa. Ejemplo, Ecopetrol, para dar un ejemplo de empresas que sabemos del Estado que cotizan en bolsa. Entonces, de manera pues que dentro de esas 4 resoluciones se enmarca el conjunto de empresas del sector público que aquí hemos dicho los sujetos en la contabilidad pública. La siguiente tiene que ver ya con los aspectos contables. Entonces, ¿qué debe hacer el contador antes de presentar los informes correspondientes a la vigencia del año 2020? ¿Sí? Entonces, previamente, legalización de caja menor, viáticos, ¿sí? Los cierres de tesorería, compras, el presupuesto, la ejecución presupuestal, ¿sí? Igualmente, realizar los ajustes a las operaciones recíprocas. ¿Cuáles son esas? Las que se hacen con entidades del Estado. Esas son las operaciones recíprocas. En eso hay que tener mucho cuidado porque tienen que hablar el mismo idioma tanto el deudor como el acreedor, para decirlo en términos contables. Tanto la empresa del sector A como la empresa del sector B
que tengan operaciones recíprocas. Las conciliaciones bancarias, ahí tiene que quedar perfecto ya para el cierre de la información financiera. Igualmente, los reconocimientos que están por convergencia contable, los derechos y las obligaciones, es decir, las cuentas del activo y las cuentas del pasivo. Entonces, sobre esos aspectos se tiene que hacer y estar muy preciso por parte del área contable para que la información que finalmente se va a enviar a la Contaduría General de la Nación sea perfecta y no vayan a tener errores que luego pueda comprometer la responsabilidad, ya sea del representante legal o del contador público de esa área del sector público. La siguiente diapositiva se refiere a los estados financieros que debemos presentar a la Contaduría General de la Nación. Entonces, vamos a encontrar que corresponden a los mismos que maneja el sector público: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y, ojo, con este quinto estado financiero. Se hizo muy importante luego de la convergencia contable y de la cual todavía no hemos dado la importancia: las notas y revelaciones a los estados financieros. Para este año 2020, que vamos a informar próximamente a la Contraloría de la Nación, la entidad reguladora, que es la Contraloría General de la Nación, emitió un instructivo, el instructivo 001 del mes de diciembre del año anterior, ¿sí?, donde diseña unas plantillas para mostrar de manera adecuada las notas y las revelaciones de los estados financieros. Digo muy importante porque a veces en el sector público cometemos ese tipo de errores. No le damos la importancia que tienen las notas y las revelaciones. Para este año, o sea, para este informe del 2020, le ha dado una relevancia muy especial la Contaduría General de la Nación, y hay que utilizar sí o sí esas plantillas que la Contaduría ha diseñado para que la cumplan los contadores que están en la actividad de la Contaduría en el sector público. Bien, la siguiente diapositiva, entonces ya vamos a mirar y a recordar esa plantilla para el reporte de las notas a la Contaduría de la Nación, de las que estaba hablando anteriormente, ¿sí? Estas plantillas es a partir del informe del 2020. ¿Ve? Antes no había unos instructivos muy precisos. Entonces, cada área contable, pues, a su manera, entendía cómo mostraban las notas y las revelaciones. Generalmente, revelaciones no se hacían. Básicamente eran notas, o sea, mostrar el auxiliar de una cuenta, ¿ve? Como habitualmente se hacía en el modelo anterior en el sector privado. Entonces, a partir del informe del 2020, el instructivo de la Contaduría General de la Nación son obligatorias en los reportes anuales de los estados financieros, que quedaron distribuidos en 37 notas o anexos. ¿Cuáles son esas? Todas las que tienen que ver con la convergencia contable. Entonces, propiedad, planta y equipos, inventarios, estado de situación financiera, propiedades de inversión, ingresos, deterioro de activos. Cada una tiene una numeración. Eran las 37 notas a que se hace referencia o anexos que ahora se tienen que llenar de manera obligatoria en estos informes. Si usted no maneja la cuenta, por ejemplo, propiedades de inversión, inmediatamente usted no va a utilizar el anexo, pero sí lo va a señalar. Le da el número correspondiente que trae el instructivo y dice no aplica, por ejemplo. Entonces, esa estructura quedó ya diseñada y establecida para ser elaborada por todos los contadores que tengan sus actividades en el sector público. Entonces, esas son las plantillas que hago referencia y que es la gran
no vea en ese conjunto de estados financieros que hablaba en la diapositiva anterior. Veamos esta diapositiva que ya nos dice y nos habla sobre requisitos a reportar del sistema CHIC. Primero, digamos, ¿qué es el sistema CHIC? El sistema CHIC es Sistema Consolidador de Hacienda e Informe e Información Pública. Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública. Eso quiere decir CHIP. Eso quiere decir CHIP. ¿Sí? La información que vamos a reportar en ese CHIP, que es un Excel a través de un programa ya preestablecido por la Contaduría General de la Nación, se lleva toda la información financiera. En este caso estamos hablando a corte 31 de diciembre del año 2020. ¿Sí? Ahí se incluye la información contable pública, se incluye la convergencia y la evaluación del control interno contable. Aparece un concepto nuevo. La información contable pública, la que veníamos hablando, la convergencia, que es la convergencia contable, de acuerdo a las resoluciones que hablé anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, las que no cotizan en bolsa, la resolución 414. Y evaluación del control interno contable. Ahí, generalmente, las empresas del sector público, hay un contador para hacer la evaluación del control interno contable referente a la aplicación de estos instructivos que ha diseñado y que ha puesto como una obligación al área financiera y contable la Contaduría General de la Nación. Entonces, ese es el requisito a reportar en el sistema CHIP. La siguiente diapositiva, entonces ya vamos a utilizar aquí ya como lo común del objeto de este calendario tributario. Entonces, ¿cuándo hay que reportar la información financiera pública a la Contaduría General de la Nación? ¿Sí? Entonces, la fecha determinada también por una resolución del ente, 15 de febrero del año 2021. Hasta el 15 de febrero se debe reportar, ¿sí? Y al sistema CHIP la información financiera, el conjunto de estados financieros, 15 de febrero. Y la fecha del 28 de febrero, ¿sí? Ese reporte de estados financieros ya es la responsabilidad de la evaluación del control interno contable. Esa ya le corresponde, el 28 le dan un margen. De todas maneras, si tienen que hacer algunas precisiones o algunas aclaraciones, entonces dan ese margen entre el 15 y el 28 de febrero. Esas son las fechas para el reporte de la información financiera, la convergencia y la evaluación del control interno en las empresas del sector público. La siguiente diapositiva nos habla precisamente del informe de control interno y existe también la norma correspondiente, ¿sí? Entonces, a ese responsable del control interno de la empresa tiene que reportarlo, como lo decíamos anteriormente, la información del año 2020, el 28 de febrero del 2021, como fecha máxima, ¿sí? Reportar el informe anual de evaluaciones de control interno, y eso está reglamentado por la resolución 193 y la resolución 706 del año 2016. Esa es la que determina la responsabilidad que tiene el jefe de control interno, que por lo general en el sector público es un contador público. La siguiente diapositiva, ya para ir finalizando, entonces quisimos como dejar, además de lo que hemos señalado anteriormente, que en el sector público se presentan a la Contaduría General de la Nación trimestralmente los informes, enero, febrero, marzo, en abril, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué se presenta? 4 formularios. ¿Cuáles son esos formularios? El formulario de saldo y movimientos de convergencia. Ya ahí están los movimientos de las cuentas contables, ¿sí? El formulario de opiniones recíprocas de convergencia, que ya explicaba qué son opiniones recíprocas. El formulario de las variaciones trimestrales significativas,
cómo fue el movimiento del efectivo, el equivalente al efectivo, por ejemplo, ¿sí? Cómo fueron los cambios significativos en propiedad, planta y equipo. Y un cuarto formulario, ese reciente por el tema de la pandemia, hay que reportar los gastos del COVID-19. Eso es para llevar un control el Estado, y en este caso la Contraloría de la Nación, cuáles son los gastos que han incurrido las empresas del Estado para darle cumplimiento a las medidas de seguridad que hoy tanto empresas privadas como empresas públicas están en una responsabilidad para evitar el contagio y poder lograr salir de este tema de la pandemia en Colombia y por supuesto en el mundo. Entonces, esos son los informes trimestrales, consta de esos cuatro formatos que hay que hacerlos durante todo el año. Ya en el 2020 ya cumplieron, ahora para el 2021 quedan vigentes esos informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación. Y ya para ir terminando y agradecerles a ustedes esta participación, pues de esta forma nosotros tenemos que cumplir de una forma muy religiosa, con mucha claridad, con principios, estos informes a la Contaduría General de la Nación. A continuación vamos a presentar los informes de Exógena. Bueno, este es el calendario de la información exógena para el año 2020. Mediante la resolución 070 del 28 de octubre del 2019, la DIAN eligió el grupo de obligados a suministrar la información tributaria por el año grabable del 2020. Los obligados a presentar esta información del año están las personas jurídicas que ya sea en el año 2019 o 20 tengan ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Que hayan obtenido ese tipo de ingresos, o aquellas personas naturales o asimiladas que perciben rentas de capital y o rentas no laborales, personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas y timbre durante el año grabable 2020. Y las personas naturales que en el año 2019 y o 20 tengan ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, rentas de capital y o no laborales superiores a 100 millones de pesos. Todo esto lo podemos encontrar con sus especificaciones técnicas en la resolución 070 del 28 de octubre del año 2019. Asimismo, la DIAN ha sacado su calendario y nos indica que los grandes contribuyentes con el último dígito de su NIC arranquen el número 1, van a empezar el día 27 de abril del año 2021 y terminarán con el número 0 el 10 de mayo del año 2021. Asimismo, el calendario para las personas jurídicas y naturales con último dígito de NIC que termine en 01 a 05 empezarán el 11 de mayo del 2021 y terminarán aquellos últimos dígitos que vayan de su último dígito 96 al 00 el 9 de junio del año 2021. Gracias. A continuación vamos a mirar los temas de informes super sociedades y super salud. A continuación, analizaremos los informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades y la Supersalud para la vigencia 2021. Los informes de la Superintendencia de Sociedades no solo es una entidad de vigilancia y control de las sociedades mercantiles, sino también quiere actuar como un mecanismo de soporte y ayuda al sector empresarial, identificando de manera oportuna las situaciones de deterioro o de crisis sistemática para adoptar medidas correctivas que impulsen, protejan y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad empresarial. Mediante la circular 100-00015 emitida el 10 de diciembre del 2020 por la Superintendencia de Sociedades, se establecieron los plazos y los requisitos mínimos para la presentación a través del Sistema Integrado de Reportes Financieros, SIRFIN,
El calendario para la presentación de la información financiera inicia a partir del 12 de abril del 2021 y finaliza el 7 de mayo del 2021, teniendo en cuenta los últimos 2 dígitos del NIF. ¿Qué documentos adicionales se deben presentar? Deben ser remitidos dentro de los 2 días hábiles siguientes al plazo para el envío de la información financiera los siguientes documentos: certificación del representante legal y el contador o revisor fiscal, si lo hubiere, de los estados financieros, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 del 95. El informe de gestión que los administradores deben presentar a la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios para su aprobación o no. Esta obligación no aplica para las sociedades las sucursales de sociedades extranjeras. El dictamen del revisor fiscal, las notas explicativas de los estados financieros, es decir, las revelaciones de los estados financieros. Adicional a ello, las sociedades comerciales deben allegar una copia del acta de la reunión del máximo órgano social, es decir, un acta de la Asamblea de Accionistas, en la que se consideraron y se aprobaron los estados financieros del cierre de la vigencia del año 2020. Esta acta debe enviarse escaneada del original en un formato PDF a través de la sección Presentación de Informes Empresariales. Esta acta tiene una fecha más tardar de presentación el 18 de mayo del 2021. Ahora, información financiera de fin de ejercicio para entidades empresariales en reestructuración o reorganización. ¿Quiénes están obligados a diligenciar y presentar la información financiera? Las entidades empresariales que estén en proceso de negociación o de ejecución de un acuerdo de reestructuración en los términos establecidos en la Ley 550 de 1999, cuyo promotor sea nominado por la Superintendencia de Sociedades o por cualquier Cámara de Comercio del país, y fueron emitidas a un proceso, procedimiento o trámite de reorganización de acuerdo a la Ley 1116 de 2006 o los decretos legislativos 570 y 772 de 2020. Sea que los mismos se encuentren en trámite o en ejecución, deben reportar los estados financieros de fin de ejercicio correspondientes del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, certificados y dictaminados si fuese aplicable, con el alcance previsto en el artículo 37 y 38 de la Ley 222/95. Los estados financieros deben presentarse en el año 2021 en las fechas establecidas indicadas en la tabla anterior, de acuerdo a los 2 últimos dígitos del NIF de la entidad empresarial, sin incluir el dígito de verificación. Los informes que se presentan de estas sociedades en estos procesos son el informe 01, que son estados financieros de fin de ejercicio conforme 2020, el informe 03A, 020, informe anual de acuerdo de recuperación, y los demás documentos adicionales que tratan las siguientes circulares, en la circular 100-004 del 8 de agosto de 2016 y la circular 100-005 del 8 de agosto de 2016. Se advierte que la información financiera de fin de ejercicio requerida por esta circular no sustituye ni excluye la obligación de reportar la información financiera periódica de conformidad con lo previsto en las circulares externas número 100-0004 y 100-0005 que antes mencionamos. Otros informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades son los informes de las prácticas empresariales, el informe 42. ¿Quiénes están obligados a presentar esta información? Las entidades empresariales en vigilancia o control deben enviar este informe 42 de prácticas empresariales correspondiente a la vigencia del año 2020. ¿Quiénes no están obligados? Las entidades empresariales en estado de inspección, sucursales de sociedades extranjeras, entidades empresariales en liquidación obligatoria, entidades empresariales en liquidación judicial, las entidades empresariales en liquidación voluntaria, las entidades empresariales en reorganización, las actividades empresariales en reestructuración, las entidades empresariales en concordato, las entidades empresariales que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha a 31 de diciembre de 2020 y las entidades empresariales del grupo 3, NIF para microempresas.
Presentación. ¿Cuáles serían los plazos establecidos para el informe de prácticas empresariales? Inician a partir del 18 de mayo del 2021 y finalizan el 31 de mayo del 2021, teniendo en cuenta los últimos 2 dígitos del NIC de cada uno de los contribuyentes. Ahora analizaremos los informes requeridos por la Superintendencia de Salud. Como objetivo de la Superintendencia de Salud, en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, estudió la circular única reuniendo en un solo cuerpo normativo todas las instrucciones y solicitudes de información con destino a las entidades sujetos de vigilados a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cuáles son los plazos? Las entidades promotoras de salud y adaptadas de salud deben reportar los siguientes anexos técnicos por corte diciembre 31 de 2020, los primeros 5 días hábiles de febrero del año 2020. ¿Qué información deben reportar? Para efectos de inspección y vigilancia, la Superintendencia verificará la información a que se refiere la circular externa 009-2015 en las diferentes fuentes donde las empresas sociales del Estado deben realizar reportes, incluyendo el informe de gestión y el dictamen de la revisión fiscal. ¿Cuál es la información a reportar? Tenemos el catálogo, el formato FT001, que es la información financiera, el FT003, que son las cuentas por cobrar, el FT004, que son las cuentas por pagar, el FT005, que son los costos y pagos realizados, el FT006, que son los bancos y carteras colectivas. Continuamos con las ESAL y las CESE. Vamos a hablar sobre la normatividad del régimen tributario especial, entidades sin ánimo de lucro. El tema se trata de manejar los vencimientos, pero igual hagamos un pequeño sondeo de lo que son estas dos condiciones, las entidades sin ánimo de lucro y las zonas económicas sociales especiales, ¿cierto? Entonces iniciemos con la normatividad del régimen tributario especial, entidades sin ánimo de lucro. De acuerdo con la ley Reforma Tributaria 1819 de 2016, se creó este régimen tributario especial llamado entidades sin ánimo de lucro, ESAL, para las ESAL, y estableció varios requisitos para las organizaciones que pretendan permanecer en dicho régimen a partir de 2018. En términos generales, esta reforma determinó que pueden pertenecer al régimen tributario especial las asociaciones, fundaciones y corporaciones, instituciones de educación superior aprobadas por el IFES, los hospitales constituidos como personas jurídicas, las personas jurídicas que realicen actividades de salud que obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social y las ligas de consumidores. También con esta condición, que estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro y que desarrollen actividades meritorias. Y que sean actividades meritorias que sean de interés general y que a ella tenga acceso la comunidad. En eso la autoridad tributaria es bastante exigente. ¿Cuáles son las exigencias que se establecieron desde el nacimiento de estas entidades sin ánimo de lucro? ¿Cierto? ¿Qué requisitos deben cumplir o qué deben ellos hacer todos los años para permanecer en este régimen? Entonces se debe hacer una solicitud de permanencia en el régimen tributario especial que se realizó por única vez el 30 de abril de 2018. También debe hacerse una solicitud de calificación en el régimen tributario especial que podría realizarse en cualquier momento después de la creación de la entidad. Sin embargo, las fundaciones y las entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario que fueron creadas durante el 2017 y que sí alcanzaron a actualizar presencialmente su RUT antes del 1 de febrero de 2018, para incluir la responsabilidad 04 se les pide hacer este trámite a más tardar el 30 de abril del 2018. Eso fue cuando nacieron estas entidades sin ánimo de lucro. Otra solicitud, otra exigencia es la solicitud de readmisión
en el régimen tributario especial. Esas solicitudes, cada una tiene su condición, ¿cierto? La readmisión, ¿cuándo la hacemos? La readmisión la debe hacer la entidad sin ánimo de lucro cuando ha sido de alguna manera considerado fuera del régimen tributario especial por alguna razón de la autoridad tributaria establezca, porque no hizo su actualización, porque no hizo su solicitud de permanencia, por algún requisito que no esté cumpliendo de los exigidos para estas entidades y son retirados del régimen tributario especial. Estas entidades pueden hacer una solicitud de readmisión. Como cuarto punto también es que se debe hacer, todas las entidades deben hacer una actualización anual de la calificación en el régimen tributario especial a partir del año 2019, dentro de los primeros 3 meses del año. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos ya uno de los vencimientos para este tipo de entidades. De acuerdo con el decreto 1680 de diciembre 17 de 2020, los plazos para la actualización y presentación de la memoria económica del régimen tributario especial. Dice el artículo: actualización del régimen tributario especial y presentación de la memoria económica. Los contribuyentes de este régimen tributario especial y las cooperativas deben actualizar su registro web, que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.16 de este decreto, a más tardar el 31 de marzo de 2021. Es lo mismo que veníamos hablando atrás cuando se establecieron los requisitos, independientemente del último dígito de identificación ni sin tener en cuenta el dígito de verificación. O sea, hasta el 31 de marzo hay plazo para hacer la actualización del registro del régimen, la actualización en el régimen tributario especial en el registro web que está designado para estas entidades. La memoria económica, también, que se refiere al artículo 356-3 del Estatuto Tributario, deberán presentarla a los contribuyentes del régimen tributario especial, así como las cooperativas que hayan obtenido para el año gravable 2020 ingresos superiores a 160.000 VT, que representan 5.697.120.000 del año 2020. También debe ser a más tardar el 31 de marzo de 2021. Dentro de esta norma está el parágrafo donde nos hablan que los contribuyentes del régimen especial, así como las cooperativas que no realicen la debida actualización y dentro del tiempo correspondiente, serán declarados contribuyentes del régimen ordinario a partir del año gravable 2021 y deben actualizar el registro retirando el código 04 y deben trasladarse al código 05 que pierde la condición de régimen de estar en el régimen tributario especial y pasan a ser del régimen ordinario. Así que mucho cuidado, entidades del régimen tributario especial, para la presentación de su actualización antes del 31 de marzo. Pasemos a hablar de las CESES. Zona económica especial es el significado de esta palabra. ¿Qué es el CESE? Es un régimen especial en materia tributaria establecido en el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 y su propósito es atraer y generar empleo en los departamentos y ciudades que son CESE y así contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del norte de Santander, La Guajira, Arauca, Armenia y Quibdó. ¿Quiénes son los beneficiarios de la CESE? Las sociedades comerciales que se constituyan en la CESE dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigor de la ley, que fue el 25 de mayo de 2019. O sea, que quiere decir que las entidades que quieran vincularse al beneficio CESE tienen plazo hasta el 25 de mayo de 2023, ¿cierto? 22, perdón. 19, 20, 21, 22. Y las sociedades comerciales existen constituidas bajo cualquiera de las modalidades definidas en la legislación vigente. ¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios? Deben aumentar el 15% del empleo directo generado
tomando como base el promedio del número de trabajadores vinculados durante los 2 últimos años grabables anteriores al año en que inicie la aplicación de la tarifa diferencial del impuesto sobre la renta del régimen especial en materia tributaria CESE, que en ningún caso podrá ser inferior a 2 trabajadores en empleo directo. Y este aumento debe mantenerlo durante la vigencia de la aplicación de la CESE, que son 10 años. ¿Cuáles son los beneficios de la CESE? Los beneficios de la CESE son que tiene un impuesto de renta aplicable, será de 0% durante los primeros 5 años de vigencia y a partir del año grabable 2020 y del 50% de la tarifa general para los siguientes 5 años. De la retención en la fuente y autorretención a título de impuestos sobre la renta, cuando se efectúan pagos o abonos en cuenta a un beneficiario en la zona económica y social especial CESE, la tarifa de retención en la fuente se calculará en forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario del beneficiario. Las empresas que estén en CESE no se les debe aplicar retención en la fuente ni tampoco deben liquidar autorretención. ¿Qué otros requisitos deben cumplir la CESE para mantenerse? Además del requisito de la generación de empleo, debe enviar a la DIAN, ojo, aquí viene un dato de vencimiento, antes del 30 de marzo del año siguiente al año grabable en que aplica el régimen CESE, la siguiente información. Si yo inicié mi beneficio, me inscribí en el RUT, por decir algo, en el 2020, yo debo, antes del 30 de marzo de 2021, presentar esta información. Una declaración juramentada de coste que se encuentra instalado físicamente en el territorio de la CESE. Certificado de existencia y representación legal. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, donde se certifique el empleo generado, copia de las planillas del pago de la seguridad social respectiva y certificar que la actividad se realizó dentro de la zona CESE. Como cuarto requisito, tenemos que debe inscribirse y mantener actualizado el RUC con la condición de contribuyente del régimen especial en materia tributaria CESE. Debe mantener el aumento de empleo directo generado durante el periodo de la vigencia del régimen, o sea, 10 años. Y se debe reportar a la DIAN antes del 30 de marzo del año siguiente al año grabable en el que aplique la tarifa diferencial del régimen CESE, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, tener pendiente que este es un dato de vencimiento también para empresas que tengan este tipo de beneficios. Y hay un detallito que al final lo vamos a comentar. Catalogadas como abuso material tributario. Las sociedades desarrollan la actividad económica principal diferente de las actividades industriales, agropecuarias o comerciales. Y el régimen en materia tributaria CESE no aplica para sociedades comerciales cuya actividad principal sea servicios, eso fue muy discutido, ni para las empresas dedicadas a la actividad portuaria o a las actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. O con ese puntico, que es bastante importante y creo con esto finalizamos. El artículo 10 de la Ley 2069 de diciembre 31 del 2020 exceptúa a las empresas que se acogieron al beneficio CESE del cumplimiento del requisito de generación de empleo para el año 2020 y aplicaría a partir del año 2021. Así dice el artículo 10 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. Zona económica social y especial. Adiciones el parágrafo número 6 al artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, el cual quedará así. Parágrafo 6. Exceptúese a las sociedades comerciales que durante el año 2020 se acogieron al régimen especial en materia tributaria CESE de cumplir el requisito de generación de empleo durante dicha vigencia. Este requisito deberá tener cumplimiento a partir del año 2021. Esto quiere decir que las empresas que se inscribieron en la CESE por razones de pandemia no pudieron cumplir con el requisito de generación de empleo, mantenimiento del aumento del empleo,
van a poder gozar de los beneficios de cese, de la Zona Económica Social Especial, por el 2020 como una excepción por el tema de la pandemia. Eso es lo que dice este requisito, esta ley, para también tener en cuenta. Esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Gracias. Bueno, llegamos a los impuestos territoriales. Para socializar el calendario, quisiera primero dar un concepto general del porqué de la tributación territorial. Posteriormente veremos las fechas de los calendarios de algunos de los municipios y algunos indicadores tributarios. Y por último, quisiera mostrarles una herramienta que hemos desarrollado con nuestro equipo de trabajo, precisamente para la gestión de los vencimientos de las diferentes obligaciones tributarias. Bueno, entrando en materia, como estamos hablando de impuestos, un impuesto en términos generales, un impuesto es la obligación que nos corresponde de pagar a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un estado que tiene poder de imperio. O sea que el Estado tiene la obligación o nos puede obligar a pagar los diferentes impuestos. ¿Y esto por qué? Porque de lo contrario el Estado no tendría funciones, no tendría recursos para cumplir con sus funciones. Pero entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué tengo que presentar un impuesto de renta en la DIAN, un impuesto de IVA en la DIAN, un impuesto de industria y comercio en los patios, un impuesto de industria y comercio en Cúcuta, un impuesto predial donde tengo la oficina, un impuesto predial donde tengo la bodega? En fin, uno se pregunta ¿por qué complicarnos tantos? ¿Por qué no crearon o designaron un solo director de impuestos que manejara todo el presupuesto y que él lo distribuya? Pues resulta que la finalidad del Estado colombiano es la de satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos. Y pues desde hace más de 30 años ya, con la Constitución de 1991, Colombia se organizó en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. ¿Por qué le dio autonomía a sus entidades territoriales? Porque Colombia se dio cuenta que le quedaba muy difícil al presidente de la República satisfacer las necesidades de cada uno de los ciudadanos de cada ciudad. Se dio cuenta que habían poderes locales que estaban más cerca de nosotros como ciudadanos y que ellos podían solucionar nuestras necesidades, como son los gobernadores y los alcaldes. Pero de igual forma ellos también necesitaban recursos para poder cumplir con esas funciones, poder pagar el sueldo de los alcaldes y de todos los funcionarios. Ahí es donde se le dio un poder, digamos un poder derivado a los municipios, del cual es que ellos pueden administrar los impuestos, administrar, fiscalizar, recaudar todos los impuestos. Digo un poder derivado porque no es un poder total. Porque a nosotros un municipio no nos puede cobrar un impuesto que no esté en la ley. Como todos sabemos, los impuestos solo pueden ser creados por el Congreso de la República y a través de una ley, cuya ley debe tener el principio de legalidad, que es, en términos generales, es saber a quién se le va a pagar, por qué se le va a pagar, cuánto se le va a pagar, y en términos generales eso es el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador y bases gravables. Es decir, no nos pueden cobrar un impuesto que no esté creado en la ley. Ese es como el origen de la tributación territorial. Ahora pasemos a ver los calendarios de cada uno de algunos de los municipios de aquí del área metropolitana. Empecemos con el municipio de Los Patios. En el municipio de Los Patios, como en todos los municipios de Colombia, la declaración de industria y comercio es de forma anual. Bueno, digo todos, pero el único que es de forma bimestral es Bogotá. De resto, todos los municipios, la declaración de industria se presenta de forma anual. El municipio de Los Patios tiene fecha límite de declaración el 30 de junio, pero está dando unos descuentos si se paga antes, el 15% de descuento para el 31 de marzo y el 10% del descuento hasta el 31 de mayo.
En los patios se paga el anticipo de impuesto del 40%, pero los pagan solo los grandes contribuyentes. Los patios también maneja el sistema de retención de ICA de forma mensual, según el último dígito del NID, y son los agentes retenedores los que tienen ingresos superiores a 124 millones de pesos. Maneja también bases mínimas para poder aplicar la retención, que son las mismas que aplica la DIAN, para servicios 145.000 y para las compras 180.000 pesos. También utilizan el sistema de autorretención para los grandes contribuyentes, que son catalogados por la DIAN, y los designados por la Secretaría de Hacienda de los patios. Tienen una sanción de extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo. Manejan dos tipos de sanciones mínimas. Una para no responsables de IVA con 363.000 pesos, responsables de IVA con 363, y la otra para no responsables de IVA con 73.000 pesos. También tenemos la obligación de presentar información exógena en el municipio de Los Patios. Estas empiezan desde el 7 de mayo y terminan el 20 de mayo del 2021. En el municipio de Villa del Rosario, la declaración tiene fecha límite del 31 de mayo del 2021. Manejan también un anticipo del 40%, pero solo para los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 3.000 VT. Tienen también implementado el sistema de retención de ICA, también de forma mensual, según el último dígito del NID, y los agentes retenedores son las personas jurídicas y naturales que no sean del régimen simple ni tampoco del régimen preferencial. Las bases mínimas de Villa del Rosario por compras y servicios es de 10 VT, 363.000 pesos. También manejan el sistema de autorretención para los grandes contribuyentes de forma mensual y para los contribuyentes que tienen ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 VT. Tienen una sanción de extemporaneidad del 5% y una sanción mínima de 5 VTs, es decir, 182.000 pesos. También manejan el sistema de información exógena que se debe enviar a más tardar el 30 de marzo de cada año. En el municipio de San José de Cúcuta, la fecha límite del pago es el 31 de mayo del 2021. Actualmente están dando unos descuentos del 15% para los contribuyentes que estén inscritos en el régimen CESE y en la economía naranja y que declaren y paguen antes del 31 de marzo. Hay que tener en cuenta que las declaraciones en cero no se presentan en Cúcuta. La retención de ICA se presenta de forma bimestral según el último dígito del NID y son agentes retenedores los que son responsables de IVA y los grandes contribuyentes. Las bases mínimas de RTICA son 980.000 y 145.000. También manejan el sistema de autorretención. La sanción de extemporaneidad en Cúcuta es del 1.5%. Su sanción mínima es de 218.000 y la información exógena se presenta de forma bimestral junto con la declaración de retención de ICA. En el municipio de Pamplona a hoy no ha salido todavía el calendario, pero normalmente el plazo máximo es hasta diciembre. Retención de ICA, son retenedores en Pamplona los grandes contribuyentes, los designados por la Secretaría de Hacienda, y los contribuyentes que contraten a no residentes en el municipio. Las bases mínimas es desde $1, desde $1 hacia arriba se empiezan a hacer retenciones. La sanción de extemporaneidad es del 5%, la sanción mínima del 25% del salario mínimo. También tienen la información exógena y esta se presenta de forma mensual junto con la declaración de retención. El municipio de Zulia también tiene fecha máxima el 15 de abril de cada año. A hoy no lo han publicado, ya expidieron el calendario, pero no lo han publicado en la página. Manejan el anticipo del 40% y son retenedores de ICA en el Zulia, los grandes contribuyentes catalogados así por la DIAN y las personas jurídicas con ingresos de más de 4.389 millones de pesos. Se presenta de forma bimestral. Las bases mínimas son 757.000 para compras y lo mismo para servicios. Manejan una sanción de extemporaneidad del 1.5% del impuesto a cargo y una sanción mínima de 151.000 pesos. Esta es la herramienta que hemos desarrollado con nuestro equipo de trabajo, se llama Agenda Tributaria. ¿En qué consiste esta agenda? Esta agenda es para automatizar los vencimientos. Entonces ahí pues uno con esta herramienta crea como su cuenta, su usuario y su contraseña.
Ahí al ingresar, lo primero que uno debe hacer es crear la empresa, crear la empresa. Aquí por ejemplo tengo algunas creadas. Aquí ¿qué puedo hacer? Selecciono la empresa, en el botón asignar obligaciones, escojo el año 2021 y selecciono qué obligaciones tiene esa empresa. Entonces, por ejemplo, Armenia, Industria y Comercio, Barranquilla, Industria y Comercio. Aquí pueden encontrar de diferentes ciudades y municipios de Colombia. Y aquí en el calendario, aquí aparecen las que efectivamente he asignado a esa empresa. Aquí en la pestaña calendario, él me muestra el calendario de forma semanal, perdón. ¿Qué obligaciones tengo? Entonces, por ejemplo, en la semana del 18 de enero al 24 de enero tengo los siguientes vencimientos. Me va mostrando de forma semanal. ¿Y qué tiene de ventaja esto? Que yo puedo seleccionar. Aquí me dice qué fechas, 13 de enero. Aquí uno puede colocar notas. Yo, por ejemplo, coloco esto, cosas así: revisado el jueves 7 de enero, con saldo a favor tal, pendiente de revisar presentación, firmado por representante legal y coloco el número del formulario, porque algunas veces la DIAN pues borra los formatos y tiene uno que buscarlos con el número del formulario. Tiene la opción también de exportarlo a Excel, Esta herramienta pues le envía a uno recordatorios al correo electrónico todos los lunes y también tenemos la versión en aplicación móvil que le va generando recordatorios todos los días. Esto va dirigido no solo a contadores públicos, también va dirigido a los empresarios y a las personas que supervisan en cada una de las empresas el cumplimiento de las obligaciones. Gracias. Mi nombre es Pedro Emiro Palacios Claro, contador público, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Contadores Públicos del Norte de Santander. En esta oportunidad les vamos a presentar el calendario tributario nacional, que incluye los plazos para la presentación de las declaraciones tributarias del año grabable 2021. Como todos los años, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expide la norma que establece los plazos para la presentación de las diferentes declaraciones tributarias de las personas naturales y jurídicas obligadas. Es así como con fecha 17 de diciembre de 2020 se expide el decreto 1680, en el cual se fijan los vencimientos para el año grabable 2021. En referencia a las personas naturales y sucesiones ilíquidas del régimen ordinario, en este año las fechas de vencimiento inician en el mes de agosto, al igual que en el año 2020, a diferencia de los vencimientos de las personas jurídicas que sí presentaron un cambio. En el caso de las personas naturales se mantuvieron el inicio de los vencimientos se mantuvieron en el mismo mes. El plazo para presentar la declaración y cancelar en una sola cuota el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios y del anticipo vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del número de identificación tributaria NIP del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación así. Si los dos últimos dígitos terminan con el 01 y el 02, el vencimiento es el 10 de agosto del 2021. Entonces los vencimientos para el año 2021 inician en esta fecha, agosto 10 de 2021, y así sucesivamente, de acuerdo en forma ascendente, hasta los dígitos 99 y 00, los cuales tienen plazo para su presentación hasta el 20 de octubre del 2021. Entonces, en resumen, el inicio de los vencimientos de personas naturales y sucesiones ilíquidas del régimen ordinario
inician el 10 de agosto de 2021 y terminan el 20 de octubre de 2021. En referencia al impuesto a las ventas, en cuanto al IVA del periodo bimestral, todos sabemos que existen dos periodos de presentación de declaraciones, los bimestrales y los cuatrimestrales. En el caso de los bimestrales, pues tenemos los bimestres enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 bimestres, cuyos vencimientos, de acuerdo con el último dígito de identificación tributaria NIT del responsable, que conste en el certificado de registro único tributario sin tener en cuenta el dígito de verificación, serán los siguientes. Para el periodo enero-febrero, iniciando con el último, si el último dígito termina en 1, empiezan el primer bimestre enero-febrero, el 9 de marzo, y terminaría el 23 de marzo con el dígito terminado en 0. Para el segundo bimestre, inician el 10 de mayo y terminan el 22 de mayo. Para el tercer bimestre, inician el 8 de julio y terminan el 22 de julio. Para el bimestre julio-agosto o cuarto bimestre, inician el 8 de septiembre y terminan el 21 de septiembre. En referencia al quinto bimestre, septiembre-octubre, inician el 9 de noviembre y termina el 23 de noviembre. Para el sexto bimestre, inician el 12 de enero y terminan el 25 de enero de 2022. En referencia al periodo cuatrimestral, es importante tener en cuenta la forma de declarar en cuanto al tipo de periodo. Por eso es importante que todos los contribuyentes a diciembre 31 establezcan cuál es el nivel de sus ingresos para tener conocimiento a qué tipo de régimen deben pertenecer en cuanto a la declaración del impuesto a las ventas, si es bimestral o cuatrimestral, porque puede ocurrir que una persona que esté declarando cuatrimestralmente pase a declarar bimestralmente, o también en sentido contrario, si declara bimestralmente y si supera los topes, puede pasar al periodo cuatrimestral. Los periodos cuatrimestrales serán enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre. Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes, de acuerdo con el último dígito de identificación tributaria del responsable que conste en el certificado de registro único tributario RUT sin tener en cuenta el dígito de verificación. El calendario tributario es el siguiente, iniciando con el dígito 1 en el cuatrimestre enero-abril, inicia el 10 de mayo y termina en el 24 de mayo. Para el cuatrimestre mayo-agosto inician el 8 de septiembre y terminan el 21 de septiembre. Y para el cuatrimestre septiembre-diciembre inician el 12 de enero y terminan el 25 de enero de 2022. En cuanto a la retención en la fuente, los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente y autorretenciones correspondientes a los meses del año 2021 y cancelar el valor respectivo vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el año 2022 de la siguiente forma. Inician con el número 1, el último número del DIT, del Registro Único Tributario, y en el periodo de enero inician el 9 de febrero, terminan el 22 de febrero. Para el mes de febrero inician el 9 de marzo y terminan el 23 de marzo. Para el mes de marzo inician el 12 de abril y terminan el 28 de abril. En el mes de abril inician el 10 de mayo y terminan el 24 de mayo. Para mayo, el periodo mayo inician el 9 de junio, terminan el 23 de junio. Y el periodo de junio inicia el 8 de julio, termina el 22 de julio. El periodo de julio inicia el 10 de agosto, termina el 24 de agosto. El mes de agosto inicia el 8 de septiembre, termina el 21 de septiembre. El periodo de septiembre inicia el 7 de octubre, termina el 21 de octubre. El periodo de octubre inicia el 9 de noviembre y termina el 23 de noviembre. El periodo de noviembre inicia el 10 de diciembre y termina el 23 de diciembre. Y el periodo de diciembre, como ya lo hemos manifestado, los vencimientos
se dan inician el 12 de enero del 2022, ya del año del periodo siguiente, y terminan el 25 de enero del 2022. De esta manera les presento el calendario de los vencimientos de las declaraciones tributarias de personas naturales y sucesiones ilíquidas, al tiempo que también se presentan las declaraciones de IVA patrimestral y bimestral y los vencimientos de la retención en la fuente, los cuales deben ser de obligatorio observación para el cumplimiento de todas este tipo de obligaciones. Igualmente, en el decreto reglamentario se pueden hacer las consultas, el decreto que les mencioné inicialmente, para una mayor ilustración. Muchas gracias. Presentamos activos en el exterior e IVA en el exterior. En cuanto al calendario tributario que tiene que ver con activos del exterior, pues partamos de algo, y es que ¿cuál es la obligación que tenemos los contribuyentes de reportar estos activos? ¿Sí? Recordemos que esto fue creado por la Ley 1739 del 2014, posteriormente fue modificado por la Ley 2010 de 2019, en donde se limitó pues a aquellas personas que tuvieran activos del exterior superiores a 2.000 VTs, es decir, 71.214, para que presentaran a 1 de enero, pues en los calendarios que vamos a ver más adelante, pero a 1 de enero, los activos poseídos en el exterior. Entiéndase que estos activos poseídos del exterior deben, por supuesto, estar reportados en la declaración de renta del mismo contribuyente. Ahora bien, si el contribuyente no declara renta, porque sus activos son 71 millones, en el exterior 71 millones, y los activos para declarar renta en Colombia son superiores, no impide que esté en la obligación de declarar estos activos. También tengamos en cuenta dos factores. El primero, el contribuyente que posee activos que superen los 3.580 VTs deben detallarlos en el formulario 160, deben detallarlos discriminando qué es lo que poseen. Y si están por debajo de estos VTs, pues sencillamente hacen mención a que poseen activos en el exterior sin necesidad de que deban hacer el respectivo delito. Ahora, en cuanto al IVA de prestadores de servicios desde el exterior, esta obligación surge precisamente cuando tenemos contribuyentes que son de residencia fiscal en Colombia, pero que prestan servicios en el exterior y por lo tanto deben facturar el respectivo IVA. Referente a esto, iniciamos en marzo 16 para el bimestre de enero y febrero, mayo 19 para marzo y abril, el 13 de julio para el bimestre de mayo y junio, para el bimestre de julio y agosto, septiembre 14, y para el bimestre de septiembre, octubre, noviembre y 17, culminando con el 18 de enero del 2022 para el bimestre de noviembre y diciembre. Buenas noches, amigos y miembros del Colegio de Contadores. Gracias por la invitación. Yo sé que la invitación era para hablar del tema cambiario, pero realmente yo no voy a hablar del tema cambiario porque es un mundo muy grande, es un mundo que desconozco. Pero sí les voy a hablar de una pequeña partecita que son las agencias de aduanas, que es un tema más específico y que es un tema aduanero. Trataremos de abordar un poquito qué es una agencia de aduanas, para qué sirve, cómo funciona y cuáles son las obligaciones. Entonces, las agencias de aduanas son personas jurídicas normalitas, son cualquier sociedad anónima, cualquier sociedad limitada. Es una persona jurídica, una agencia de aduanas. Es un auxiliar de la función pública. ¿En qué sentido? Una agencia de aduanas es un auxiliar en cuanto a que cumple unas funciones aduaneras para suplir
o complementar las funciones de la autoridad aduanera como es la DIAN. Entonces, para hacer como una pequeña explicación y que todo el mundo se entere qué es, cómo sirve o para qué funciona una agencia de aduanas, les voy a hacer una pequeña comparación un poco doméstica, pero es para que me entiendan. Por ejemplo, el señor Pedro es un señor que tiene una fábrica de blue jeans en Cúcuta. El señor Pedro, su negocio es hacer blue jeans, sabe hacer blue jeans, tiene su fábrica de blue jeans. Pero el día de hoy quiere traer una máquina de la China, la máquina última tecnología que le va a ahorrar personal, que le va a ahorrar proceso, que le va a ahorrar tiempo, y quiere traerse una máquina que vale $1 millón de la China. Pero el señor Pedro Pérez, como yo les decía, lo único que sabía es hacer jeans, es confecciones. Él no sabe cómo se hace un proceso aduanero. Entonces, cuando el señor toma la decisión de traer una máquina de la China que le vale $1 millón, pues lo que hace es la negociación con la China. Les voy a comprar esta máquina, $1 millón, listo. La persona para ese efecto debe contratar una agencia de aduanas. Entonces él se pone en contacto con una agencia de aduanas y dice: señores, agencia de aduanas, mire, yo tengo esta máquina que la estoy comprando en la China, la voy a pagar con mercado cambiario y todo lo demás desde la China, pero yo necesito que ustedes me hagan todo el proceso de intermediación aduanera para que me pongan esa máquina aquí en Cúcuta, en las puertas de mi empresa, en mi fábrica. Entonces, para eso, primero que nada, se surte un poder aduanero entre el señor Pedro Pérez, fabricante de jeans, y la agencia de aduanas XYZ, donde el señor faculta a esa agencia de aduanas para que actúe a nombre de él como un intermediario aduanero. Ese mandato aduanero tiene efectos jurídicos ante la DIAN, porque el que ya va a aparecer en la DIAN firmando declaraciones y todo a nombre de un tercero es la agencia de aduanas XYZ. Entonces, seguidamente se firma el mandato. Ustedes saben que eso va a tener unos costos bastante grandes, bastante elevados, porque el señor lo único que hizo fue pagar la máquina en la China, o va a pagar la máquina en la China, pero falta todo el proceso del barco, del contenedor, del muelle, del puerto, de la bodega en zona franca o zona industrial, de los pagos de impuestos de aduanas, aranceles, IVAs, todo lo demás. Entonces, eso va a ser un proceso que va a demandar dinero. Como va a demandar mucho dinero, la agencia de aduanas le pide al señor Pedro Pérez que le haga un anticipo. Entonces, el señor Pedro Pérez procede a girarle un anticipo, por decir algo, de 100 o de 200 millones de pesos. Hablemos de una cifra pequeña. Entonces, la agencia de aduanas recibe al señor Pedro Pérez esos 100 millones de pesos y empieza a hacer los pagos. Paga los fletes marítimos, paga el contenedor, eso es un arriendo de contenedor para meter la máquina, si cabe en un contenedor. Paga en el puerto el montacargas que va a descargar esa máquina del barco para bajarla al muelle, paga los impuestos de IVA, el arancel, paga todo lo que tenga que pagar. La agencia de aduanas a nombre del tercero paga, efectúa las retenciones y tramita, y es la que representa al señor Pedro Pérez aduaneramente para efectos de nacionalizar esa máquina. Una vez se logra nacionalización en el puerto a donde haya llegado, puede ser un puerto aéreo, marítimo, terrestre, a donde haya llegado, luego la agencia de aduanas debe contratar un transporte local, nacional, para que le traiga esa máquina desde el puerto hasta la ciudad. Prácticamente que la operación aduanera muere cuando ya la agencia de aduanas le trajo la máquina y se la puso al cliente en las puertas de su fábrica en condiciones de uso.
Esas condiciones de uso pues van a estar surtidas cuando la agencia de aduanas al señor le legalice los 100 millones que le dio y le diga, mire, de los 100 millones que usted me dio, yo pagué puertos, pagué impuestos, pagué aduanas, pagué fletes marítimos, pagué fletes terrestres, pagué fletes aéreos, pagué todo. Y me gasté 90 millones, por ejemplo. Y mis honorarios por haberle hecho todo ese proceso aduanero son 15 millones, por lo tanto le genero la factura por mis 15 millones en ingresos propios, porque es lo que yo cobro por el agenciamiento aduanero por la nacionalización aduanera. Aduaneramente, contablemente las agencias de aduanas separamos esos ingresos y esos pagos en dos. Se maneja como un depósito. Lo que el cliente me da inicialmente se maneja como un depósito, que por lo general lo llevamos a la cuenta 28. Cuando hacemos los pagos por cuenta de terceros, lo llevamos a una cuenta 1380, pago por cuenta de terceros. Y al final, ya cuando la mercancía es entregada al cliente en la puerta de su fábrica, se le emite la factura donde se cruza el anticipo de la 28, se cruza la 1380 de todos los pagos que se hicieron, y se cruza el ingreso mío que va a la 41, dando un saldo a favor mío, que puede ser en el caso que les dije de 5 millones, o un saldo a favor del cliente si le sobró plata de la que me dio. Eso en sí es, así a grandes rasgos, un proceso aduanero de una importación de X maquinaria. Lo contrario puede ser una exportación, pero pues más o menos el proceso es el mismo. Ahora, como yo les decía, las agencias de aduana pueden ser cualquier tipo de empresa, una sociedad anónima, una sociedad limitada, lo que sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo del nivel de la agencia de aduanas, hay unas exigencias y unos requisitos. Entonces, las agencias de aduanas, como toda empresa normal, tienen unas obligaciones tributarias que todos las conocemos. Obligación de actualizar el RUT, obligación de presentar impuesto de renta, obligación de presentar información exógena, obligación de hacer rendición en la fuente, obligación de pagar el IVA, todas las obligaciones tributarias habidas y por haber, porque es una empresa normalita. Pero aparte de ser esa empresa normalita tributariamente, tiene unas obligaciones que están tipificadas. Si podemos presentar el decreto 1165 del 2019, lo miramos por encimita. El decreto 1165 es, como por llamarlo de alguna forma, la ley marco aduanera. Ahí lo que hace el Ministerio de Hacienda es regular toda la parte aduanera, porque no solamente son agencias de aduanas, también hay depósitos autorizados, hay empresas de carga, todo lo que se mueve en el comercio exterior está regulado en ese decreto 1165. Y en ese decreto 1165, por allá del artículo 615 en adelante, está tipificado ya lo que son las obligaciones de las agencias de aduanas. Obligaciones y faltas de las agencias de aduanas. Entonces, ya la agencia de aduanas, por ser un mandante que recibe el poder de un mandatario para hacer unos trámites aduaneros, se compromete con la DIAN en que las partidas arancelarias van a ser las correctas, en que las clasificaciones van a ser las correctas, en que los permisos que se tengan que obtener para esa mercancía van a ser los correctos, en que no va a haber fraude. Entonces, esa es la primera parte que le exigen. Segunda parte, le exigen un mínimo del patrimonio, un mínimo de un patrimonio. Si ustedes, por ejemplo, podemos compartir en la parte donde está el patrimonio de las agencias de aduanas. Si miramos en la parte del patrimonio de las agencias de aduanas, hay una exigencia durísima, muy alta, que es para las agencias de aduanas de nivel 1, deben tener un patrimonio mínimo de 5.000, para el 2020 eran 5.650 millones de pesos. Deben comprar una póliza aduanera costosísima, una póliza aduanera que va de acuerdo a
que asegura un promedio del valor de las operaciones POP del año anterior. O sea, el valor de las operaciones POP es los costos y seguros de fletes de las mercancías que se nacionalizaron el año anterior, se toman como base para hacer tomar la póliza aduanera a la agencia de aduanas. Fácilmente una póliza aduanera puede valer 100 millones de pesos el año. Entonces, esto son obligaciones, son muchas obligaciones aduaneras las que contrae una agencia de aduanas al fundarse o al crearse como agencia de aduanas. Porque ya les digo, les recuerdo, una cosa es lo tributario, que es lo normalito, lo de siempre, lo que todos los contadores conocemos, y otra parte ya es la legislación aduanera, que es bastante fuerte, bastante pesada. En el tercer documento que tenemos para presentar, por favor, si quieren lo miramos, en Word tenemos, les quise hacer un pequeño aparte del decreto 1165 del 2 de julio del 2019, sobre dónde están las obligaciones de las agencias de aduanas, qué tipo de infracciones puede cometer una agencia de aduanas, infracciones aduaneras del régimen de importación, de los declarantes de régimen, ¿sí? Y en el artículo 622 específicamente ya vienen infracciones aduaneras de las agencias de aduanas y las clasifican por gravísimas, graves, que es en graves y leves. Dependiendo de ese tipo de infracción aduanera que cometa la agencia de aduanas, vienen las sanciones, y son sanciones muy altas. Yo conocía las sanciones tributarias y uno a veces se escandalizaba, pero por sanciones aduaneras son muy altas las sanciones. Y como es el día a día se está exportando, día a día se está importando mucha mercancía de muchos clientes, muchas partidas arancelarias, muchas clasificaciones, muchos permisos, muchas declaraciones. Entonces las agencias de aduanas están también expuestas en el día a día a que cualquier pequeño error involuntario que cometan pueda ser sancionado también, como decía ahí, grave, gravísimo o leve. Pero el problema es que todas esas sanciones son pecuniarias. También los obligan a que tienen que tener un personal muy capacitado en parte aduanera, los agentes aduaneras. Por ser agencias de nivel 1, tienen que tener sucursales en todo el país. Entonces son una serie de requisitos con los cuales deben suplir las agencias de aduanas, que son muy grandes. Y pues la verdad, ese era el tema que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué es una agencia de aduanas? ¿Cómo funciona? Y de pronto, ¿cuáles son los regímenes o el régimen que las cobija a ellas? ¿Sí? Muy fuerte, muy grande, muy pesado. Yo les cuento, en Cúcuta hace 5 años podían haber más de 50 agencias de aduanas de nivel 1. En este momento, si no estoy mal, hoy, febrero 10 del 2021, creo que no quedamos sino 2 agencias de aduanas de nivel 1, de las cuales, si son solamente esas 2, pues tengo la satisfacción de ser el revisor fiscal de esas 2 agencias de aduanas. Espero haber cumplido con el colegio en poderles transmitir algo de lo que he manejado, de lo que sé. Pues uno realmente se prepara en la parte contable y tributaria y muy pocas veces se especializa en la parte aduanera. Y la verdad, yo ya tengo más de 10 años de estar trabajando en agencias de aduanas, pero realmente hasta ahora me estoy empapando de lo que es el régimen aduanero, todo eso contenido en el 1165 del 2019, el cual ha venido de ahí para acá. Claro que eso viene desde muy atrás, pero el 1165 fue el último y ha venido sufriendo algunas modificaciones de ahí para acá. Pero pues lo más importante, lo más grande, que está contenido en el 1165 del 2019. Muchas gracias por la invitación, muy amables, y espero cualquier cosa, cualquier duda, pues ya me comentan, me consultan por privado y conversamos sobre el tema. Muchas gracias.